para poder cubrir los gastos que hace es suplir lo que es el servicio de penitenciario. La fuente de financiamiento es de una partida de funcionamiento a otra partida de funcionamiento del mismo ministerio, y para nosotros pues es importante que se apruebe este recurso, porque definitivamente debemos cumplir con unas vigencias que se habían expirado en su momento, y adicional poder cubrir hasta el mes de abril del 2025. ¿Ah? El contrato de enero a diciembre, sí, pero esto tiene que ver es con los 301.000, cubre solamente del gas hasta este año. A lo que falta para el año 2020, la vigencia de 2025. Gracias, señor presidente. Abrimos el compás de preguntas y respuestas. Tiene la palabra el diputado Roberto Zúñiga. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra, ¿cómo está? Bienvenida a la Comisión de Presupuesto, a usted y a todo su equipo de trabajo. Tenía una serie de preguntas con respecto a los traslados. La primera es, estamos viendo aquí que es el tema para suplir los centros penitenciarios y el gasto, ¿no? Pero principalmente a mí me gustaría conocer qué centros penitenciarios del país este traslado incluye. Permiso para contestar. Sí, este solamente es el centro penitenciario La Joya. Gracias, señora ministra. Y una pregunta, ¿ya tienen la empresa proveedora y también si se puede saber cómo fue el tipo de contratación de este servicio? Sí, esta es la empresa que ha venido prestando el servicio. Es el mismo proveedor, Tropigás Chiriquí S.A. Dice Chiriquí, lo surta acá porque es el nombre de la empresa, pero da el servicio acá. Y el contrato que ellos mantienen es un contrato por 48 meses, por 1.462.781,70 centavos, y para cubrir la vigencia de este año, del 2025, es de 365.695,42. ¿Ese contrato viene de dónde? ¿Desde cuándo? Es el único proveedor que hemos tenido siempre para que nos provea el gas en el centro penitenciario. Muchas gracias, señora ministra. En cuanto al tema del consorcio Secotsa, encargado del estudio, diseño y construcción del Centro Penitenciario de Colón, me gustaría saber en qué estado está esta obra tan importante. Ok, bueno, no hemos hecho el traslado, ¿no importa? No. Ah, ok. En el caso de Colón, esa obra estuvo paralizada por mucho tiempo. Hemos estado reactivándola hasta este momento. Tiene un 5% de avance dentro de lo que es el diseño, construcción, como la parte base inicial de construcción, y solamente se le ha dado a esta empresa un 3% de avance financiero, lo que de alguna manera pues ha repercutido también en la posibilidad de ir más rápido en este centro, que definitivamente requiere con urgencia que podamos tenerlo listo para finales del 2026, principio del 2027. Muchas gracias, ministra. Me dijo solamente para principios del 2026, finales. Solo recuérdame la fecha, disculpe. Sí, por el retraso que ha tenido esta obra, hablando con el contratista, si nosotros arrancamos pronto, lo que nos está faltando, movimiento de tierra, construcción de zapatas, la idea o la intención es que nosotros podamos ir avanzando por fases. O sea, terminamos esta área de construcción, vamos movilizando privados de libertad. Tener la obra en la totalidad con lo que requerimos
puede estarnos tomando finales del 2026, terminando principios del 2027. Muchas gracias, ministra. Señor presidente, he concluido mi intervención. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Betseray Richard. Buenas tardes, ministra, y a todo su equipo de trabajo. Aquí estoy viendo varios traslados que tienen que ver con el suministro de gas, preparación de alimentos y calderas de lavandería de los centros penitenciarios del país. Y yo he sido testigo, ministra, del trabajo que ustedes están haciendo en cuanto a la resocialización de distintos privados de libertad en distintas cárceles del país. Y yo siempre lo he pensado en esta perspectiva. Yo creo que más allá de seguir la hoja de ruta de administraciones pasadas que únicamente, digamos, se gastan millones de dólares en la alimentación de los detenidos, hay una crítica constructiva que debo hacer y que ojalá vayan en ese camino de que los detenidos puedan sembrar sus propios alimentos, o sea, se pueda promover esto como una... Yo sé que existe, pero sí sería interesante poderlo elevar a una gran escala, que los detenidos puedan producir su comida y ellos mismos cocinar su propia comida y que las cárceles sean autosostenibles, porque tampoco pudiésemos nosotros apelar a que el gasto millonario en alimentos por año en las cárceles pueda ser sostenible en el tiempo. Eso es una crítica que desde la ciudadanía dice, ¿sabes qué? Ya los presos no pueden seguir siendo únicamente, o los detenidos no pueden seguir siendo únicamente como personas que están ahí, que están conviviendo y coexistiendo entre ellos y que en muchas ocasiones entran por un delito y salen por, digamos, conociendo cómo hacer otros delitos mucho más grandes. Así que sí me gustaría conocer en ese aspecto, ministra, qué se está haciendo en estos momentos para poder hacer que las cárceles sean autosostenibles y que nuestros detenidos, nuestros privados de libertad, puedan producir su propia comida y que estos gastos puedan ir disminuyendo en el tiempo. ¿Puedo contestar? Sí. Muchísimas gracias por la pregunta, diputado. Y sí, nosotros, como yo le he explicado, creo que muchas veces lo que tenemos como sistema penitenciario no se acerca ni siquiera a lo que es un sistema. Nosotros tenemos que hacer perfilaciones, tenemos que poder ser capaces de dividir un perfil de un privado de libertad, una persona que apenas está detenida, el que tiene un nivel de peligrosidad y el que realmente puede entrar a programas de resocialización. A partir ya de este mes me va a tocar venir muchas veces a pedir la ayuda de esta comisión para poder lograr los objetivos encaminados precisamente a lo que usted dice. Hace unos días, y espero pues que después que terminemos de hacer los traslados tenga también la oportunidad que dentro de las preguntas que me van a hacer se hable un poco del programa de descongestión y el sistema de brazaletes, que son esas cosas que yo tengo que hacer, que tengo que poner en orden dentro del sistema para realmente poder avanzar en el tema y materia de descongestión. En base a eso sí, lo ideal es que nosotros podamos tener esa producción en esos espacios ociosos de los centros penitenciarios, pero para eso también tengo que tener reparadas, arregladas y funcionales los centros penitenciarios. Tengo centros penitenciarios donde, ¿cómo vamos a cocinar si no hay agua? No les llega, por ejemplo, en Bocas del Toro, está la Débora con una deficiencia total de agua que tengo que ver de qué manera la impactamos. La Joya, en algún momento hicimos una intervención, teníamos agua, me va a tocar tener esta conversa con los representantes de corregimientos, juntas comunales, porque por al hacer el cambio me han dejado a mí sin agua también en ese sector. Más que nada es un tema de poner en orden, va a costar, yo estoy comprometida, créamelo, en lograrlo en este año, porque esto tiene que ser rápido, no tenemos mucho tiempo, pero sí vamos en esa línea. Ministra, ¿usted le interesaba poder también referirse al tema de los brazaletes? Usted se refería específicamente a lo que se publicó recientemente de la contratación de la empresa que suministra los brazaletes, que está relacionada a la que suministró Pegasus, si no me equivoco. ¿A la qué? Perdón. Sí. Sí, precisamente, que ojalá pudiésemos tener también un espacio para explicar qué fue lo que se hizo y por qué, que creo que es muy importante que ustedes conozcan lo que realmente ocurrió. Desconozco pues si tiene que ver con otra, es proveedor de algún otro tipo de equipo, pero es la empresa que me encontré allí.
y sí me gustaría que en algún momento... Sí, ministra, aquí los micrófonos de esta comisión están abiertos para que usted pueda... ¿Sí? Sí, por supuesto, Ok. por supuesto. Ok, miren, por ejemplo, de cosas como la que usted ha hecho referencia de cómo nos vamos a encaminar nosotros a cambiar realmente el sistema penitenciario. En el Código Procesal Penal, dentro de las posibilidades de medidas distintas, sobre todo a las personas que están en una detención provisional, tenemos el componente de brazalete, que si a una persona se le da un brazalete ya puede tener, en vez de estar en una detención provisional, puede pues en depósito domiciliario estar esperando su proceso, su juicio fuera del sistema. También la ley del sistema penitenciario tiene este componente donde se habla que las personas que no tengan quizás este nivel de peligrosidad, que han pasado por todo este componente de resocialización, a partir de cierto momento ellos pueden aspirar a una libertad vigilada. Tengo también, por otro lado, y es un reclamo que hace la sociedad, cómo nosotros protegemos a las mujeres víctimas de violencia, y esto guarda relación con este tipo de tecnología, los brazaletes. Nosotros hicimos la intención de lo que necesitamos contratar en este momento, porque cuando yo llego al Ministerio de Gobierno, yo me encontré que dentro del Ministerio estaba funcionando una empresa por hace más de 2 años con este sistema de brazaletes. La empresa hace y coloca todo lo que es el software, y actualmente tenemos el sistema funcionando con 300 personas que han sido beneficiadas. Cuando yo llegué y me doy cuenta que están funcionando sin un contrato, pues por supuesto mi primera intención, y llamémosle instinto de protección de cualquier ser humano, es sencillamente pedir el retiro de esta empresa para buscar otras alternativas para poder ofrecer el servicio y hacerlo desde cero. En el momento que me doy cuenta que las personas fueron las que implementaron el sistema de brazalete en el Ministerio de Gobierno, que son las que tienen toda la estructura, y que actualmente existían 300 personas beneficiadas, eso me obliga a mí a buscar alternativas distintas. Muchas de las empresas, tengo muchas porque no son muchas, que puedan prestar este servicio, cuando llegaron se invitó, porque fuimos buscando. A una le hicimos la prueba y se le perdía del radar el brazalete, pensamos que era de repente por el edificio, se probó en área abierta, se seguía perdiendo. Cuando hablamos del componente total de lo que implicaba el sistema de brazaletes, las empresas pues iban a empezar a ver cómo nos hacían o cómo nos presentaban un proyecto funcional. Recordemos que el Ministerio de Gobierno solamente da el monitoreo, pero el que otorga el beneficio de un brazalete es el órgano judicial y de alguna manera debe no ser objetado por el Ministerio Público. Al tomar la decisión de mantener esta empresa, primero es porque al final no me sentí cómoda con empezar a improvisar y ver si algo funciona. Cuando me traen la estadística de las personas que están beneficiadas, 2 trataron de evadirse del sistema y fueron recuperadas prontamente, precisamente por el nivel de la tecnología que nos da la empresa actual. Cuando se habló el del pilotaje, en total eran 500 brazaletes que se tenían que poner, cuesta alrededor de $800.000 por el costo que mantiene no solamente el aparato, sino todo lo que se aplica. Y dentro del plan de descongestión, de las personas que podrían ser beneficiadas, que en una audiencia podrían aspirar a libertad vigilada, entendiendo que tengo que atender víctimas de violencia doméstica con esta tecnología y personas que están en detención provisional, se hace una corrida de 2.200 personas que podrían estar utilizando estos brazaletes. Adicional a eso, a mí me toca ser responsable. Los 37 millones es por el tiempo que tendría que tener estas personas utilizando el brazalete si se benefician. No son cosas que yo pueda hacer anualmente, porque estamos hablando de un componente de personas que están pagando de forma distinta su condena. Y las personas que generalmente puedan beneficiarse con este tipo de medida son las personas que están o van a tener todavía pendiente 5 años que tendrían que estar utilizando el brazalete.
Es lo que se habla de las 2/3 partes y generalmente ese es el tiempo que tendría que estar. En base a eso, nosotros hicimos una corrida financiera. Cuando fuimos a ver con el MEF el requerimiento, el MEF nos dice, pero me tienes que proyectar cuánto más o menos sería lo que impactaría de repente el presupuesto, porque tienes que trabajar tus vigencias. Y lo hicimos en base a 2.200. 2.200 en 6 años, por el costo que tiene el sistema de brazaletes, me da un resultado de 37 millones de dólares. Ahora bien, se hace este ejercicio de contratación excepcional o esta intención de contratación excepcional porque primero, como les dije, es la gente que está ahí, no tienen contrato, tengo que formalizar lo que mantenemos en este momento y adicional a eso, yo tampoco sé si el gabinete lo va a aceptar porque dinero no tengo. Yo también tendría que venir aquí a la Asamblea para buscar alternativas de cómo pagar este sistema de brazalete. Porque puede ser que yo diga, de las actividades productivas, ayúdenme a que se pague el componente de brazalete en el tiempo. O que las personas que van a ser beneficiadas en detención provisional, que ellas mismas paguen su brazalete. Pero yo tengo que anunciar mi intención de contratar. Sustentar por qué esta empresa. Porque si no, mi otro camino, ¿cuál es? Que las personas que ya están beneficiadas, yo las tendría que devolver al sistema penitenciario. O sea, si yo paro lo que tengo actualmente, porque la empresa, si la saco, se lleva a su equipo. Eso no es mío, eso es de ellos. Y las personas que estarían beneficiadas, yo tengo que regresarlas a cumplir su pena en la cárcel, porque me quedaría sin el sistema de monitoreo y yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, arriesgar tampoco a la comunidad. Entonces, la otra opción sería esa. Esto es una intención de contratación, me lo exige la ley de contrataciones públicas. Tengo que publicar para el que de repente sienta que puede darme el servicio o que quiera participar, me diga, aguanta ahí, yo quiero también darte una opción, pero tenía la oportunidad de objetar. Y esto tiene que ir a gabinete. Gabinete no ha tomado ninguna decisión, ni yo salí, como de repente se hizo ver en algún momento, con una bolsita llena de dinero a comprar brazaletes. Eso no funciona así. Yo estoy cumpliendo con el procedimiento. Y posteriormente, pues, esta conversación se tendría que haber dado en el momento que Gabinete apruebe que yo lo haga. En este momento estamos en una etapa muy incipiente. Yo sí pretendo llevar esto a Gabinete porque necesito una decisión. Yo no puedo tener a esta gente funcionando dentro del sistema sin un contrato. O lo regularizo o sencillamente yo retiro la empresa y empiezo de cero. Ya será una decisión que habrá que tomar. Pero tomando en cuenta que precisamente pondríamos o perjudicaríamos a estas personas que actualmente han sido beneficiadas con el servicio de brazaletes, retornándolas al sistema penitenciario nuevamente e impacta precisamente ese trabajo que queremos hacer para reformar el sistema. Gracias, diputado. Sí, ministra, de su intervención me llama la atención que no tenía contrato. ¿No tenía contrato porque caducó en algún momento o por qué no había contrato? Ok, de la investigación que nosotros hicimos antes de tomar la decisión, como partimos del punto donde yo traté de retirarlas. Las personas actualmente, en la empresa que está allí, ellos están dando el servicio. Eso fue, ellos empezaron la intervención durante la temporada de COVID. Y esto pasa con muchas personas que le pidieron el apoyo cuando era el tema de temporada de COVID. Ellos llegan, instalan, porque había que buscar alguna alternativa para descongestionar el sistema. Instalan la plataforma, empiezan a prestar el servicio y en ese momento lo que se hace es beneficiar a estas primeras 300 personas. Eran 500 el plan piloto. Nunca se le formalizó el contrato. Sí trató el ministro de Gobierno de llevarlo en su momento a su gabinete. Por alguna razón querían como que se incorporaran otros componentes. No se le aprobó que se formalizara el contrato. Y yo al llegar al ministerio, esto es lo que yo me encontré. Actualmente yo puedo
hacer alguna gestión responsable con la empresa. Por ejemplo, hacer una auditoría digital, no, porque yo no estoy vinculada. Si tenía alguna sospecha de alguna situación anterior de la administración pasada con esta empresa, para presentarlo ante el Ministerio Público, tampoco puedo porque yo no estoy legitimada para ser el querellante, porque no es mi ministerio el que mantiene nada. Hay un limbo en este momento. Entonces, lo principal es poner esto en orden para entonces yo poder empezar a tener acción sobre la empresa que está ahí. Ministra, consulta. ¿El Estado panameño le realizó algún pago a esta empresa desde que comenzaron a otorgar los brazaletes, o no le ha realizado ningún pago desde que, bueno, en la administración pasada se entró en este plan piloto? ¿Hay algún pago que se le ha realizado a esta empresa? De los pagos, creo que para el momento en que se iba a hacer la plataforma, me imagino que debieron haberlo hecho. Como le digo, no he podido entrar a revisar porque es información que está de alguna forma dentro del tema de reserva. Hasta el momento que ellos no mantengan una relación contractual conmigo, y por respetar que no la tengo, yo le he pedido información más allá. En cuanto al tema del servicio de brazalete, desde que yo llegué, ellos no han recibido un solo pago, porque yo no puedo pagar algo que no tiene un contrato. Y anteriormente entiendo que también lo que mantienen es una deuda bastante grande, porque sí, yo tengo que ser honesta, ellos han estado prestando el servicio, están allí y no han parado de darlo, pero no se le ha hecho ningún tipo de pago. Sí, ministra, yo debo decir que cuando salió esta noticia sí nos sorprendió, porque si hay una empresa que está brindando un servicio al Estado sin un contrato vigente, ahí se genera, porque esos son los vacíos legales de los cuales en muchas ocasiones funcionarios y gobiernos se aprovechan para ingresar por ahí. ¿Quién sí tiene acceso a los detalles de este servicio que se brinda? Porque usted me dice que usted no tiene acceso a, digamos, las interioridades de lo que ofrece esta empresa. ¿Qué institución sí la tiene? Ok, las interioridades de cómo está funcionando la plataforma, pues por supuesto que sí. ¿Qué tipo de información en este momento yo no podría hacer? Por supuesto, si yo estoy llegando al ministerio, soy la nueva regente de esta cartera, yo podría, y es lo que yo he hecho en la mayor cantidad de departamentos, yo podría haber pedido una auditoría documental, porque yo me tengo que cuidar. Yo tengo que recibir, yo tengo que decir, esto lo recibí de esta manera, una auditoría digital. En este momento yo no estoy en esa capacidad. Entonces, sí, ha habido una conversación con la empresa, han dado sus explicaciones de cómo fue, en ese momento estaba el estado de emergencia, llamaste a una persona, la contratas, tú tienes que cumplir con formalizar en el momento que se levanta la emergencia. A esta empresa nunca se le hizo, nunca se le dio esa oportunidad. Lo que yo sí tengo es el monitoreo, ellos incluso funcionan en un departamento en condado, mantienen todas sus pantallas, están allí. Ahora bien, yo, como eso es un servicio que yo tengo que dar de monitoreo, de verificar solamente hasta que no tengamos ese contrato o hasta que tengamos una decisión sobre esa empresa, yo no puedo entrar. Porque ya sería comprometerme yo también a hacer actuaciones sin que estar debidamente legitimado o cubierto por un contrato con el Ministerio de Gobierno. Ministra, lo interesante sería saber cómo el gobierno pasado habría realizado algún tipo de pago a una empresa sin mantener un contrato vigente que le brinde el servicio. Es decir, no existen obligaciones entre el Estado y la empresa. ¿Cómo el Estado le otorga un pago y en concepto de qué? Eso es un poco raro, ¿no? ¿Qué institución fue la que hizo el pago, ministra? Ahí le correspondería en ese caso al Ministerio Público, viendo y entendiendo si hubo alguna situación que se excedió del tiempo. Partimos de nuevo del estado de emergencia. Hoy yo tengo que hacer una diligencia y una gestión precisamente porque el estado de emergencia permite contratar de parte de las empresas de buena fe, de que el Estado en algún momento le va a pagar. Entonces, para yo entrar,
como ya le digo, en el momento que yo pueda, el Ministerio Público sí tendría entonces que revisar cuál fue la circunstancia en la que se mantuvo esa empresa dentro del ministerio sin que estuviera, pudo haber sido Presidencia, que era la que manejaba en algún momento pues todo lo que era el componente de emergencia, pudo haber sido de repente. Ahora, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, tanto el Ministerio Público en su momento como el órgano judicial, porque es en los jueces de cumplimiento y garantía los que pueden permitir que se den con esta empresa, sí justifica que se estuvo dando el servicio, que es lo que yo tendría que ver, sí lo han estado prestando. Ministra, ¿ya existe una denuncia presentada ante el Ministerio Público por esta situación? Es que no podría yo, porque en este momento esa empresa no se mantiene vinculada bajo ninguna forma al Ministerio de Gobierno. O sea, al no existir un contrato, ellos están allí, tendría que intervenir al tomarse una decisión de qué se va a hacer, porque existe algo, y eso ya se lo voy a decir no como ministra, sino como penalista. Nosotros tenemos que esperar que la situación esté dada. Yo tengo que salvaguardar a estas personas que actualmente mantienen el beneficio de los brazaletes. Yo no puedo parar un proyecto si ya hubo una intervención o decirle a la empresa, te retiras poniendo en riesgo otras cosas, porque yo también tengo el deber como buena madre de familia de salvaguardar primero los intereses del Estado. En el momento que eso se dé, definitivamente nosotros sí podríamos entrar a intervenir, o si deciden que ese contrato ya no se va a mantener y que aceptamos que no se va a formalizar y decidimos que definitivamente yo voy a tener que parar, mandar a las personas al centro penitenciario nuevamente hasta que esto se aclare, entonces yo sí le puedo pedir al Ministerio Público que intervenga de oficio. Eso sí es lo que se puede hacer. Una vez que esto todo se aclare, podríamos buscar esa alternativa para poder avanzar. Pero en este momento, por ejemplo, ¿a quién yo no le debería permitir que avance con un tema? Al director del sistema penitenciario. Porque primero tenemos que poner esto en orden para que el día de mañana no exista una extralimitación de funciones que podría alegar la empresa, porque yo no estoy debidamente vinculada. Como regente, yo tengo que tener algo que diga, tú como ministra de Gobierno puedes actuar. Orden en la sala, señores, compañeros, colegas, orden Silencio, en la sala. por favor. Está hablando una ministra de Estado. Gracias. En la Comisión de Presupuesto. Gracias, Ministra, diputado. gracias por esa aclaración. Yo creo que es importante que para efectos de transparencia se mantenga en contacto con la ciudadanía, porque cuando sale esa nota de los brazaletes, digamos que el ruido que se generó a nivel mediático pudo haber contaminado un poco la gestión que se realiza, y el camino es la transparencia. Si en algún momento ustedes encuentran alguna situación, alguna circunstancia que tiene algún vacío legal, es mejor que se le hable al país, que se le pida ayuda a las autoridades, ya sea al Ministerio Público, para que nos ayude a esclarecer los hechos, si encuentran o no responsables en el camino, y que al final la gestión que usted está llevando en el camino de la resocialización, el camino, porque al final yo también considero que sería injusto que se le quite el brazalete a los detenidos o a los privados de libertad y que el privado lo regresamos a la joya, a la joyita, a la cárcel de Colón, porque simplemente quedamos en un vacío. Así que, y mientras más pronto puedan hacer la licitación con una igualdad de condiciones para otras empresas, yo sí creo que sería lo interesante. Y que la transparencia sea la que marque la hoja de ruta. Esa sería mi intervención, señora ministra. Sí, adelante. Sí, y en ese punto, honorable, sí, el tema de publicar precisamente la intención es el primer acto de transparencia, de que ya todo el mundo sepa que hay una situación dentro del ministerio con una plataforma como esta. Tenerlo allí y de alguna manera también me protege a mí, protege a mi equipo de trabajo de que vamos en el camino de hacer público lo que tenemos. De hecho, de la información que yo recibí o los traslados que recibimos hoy, las investigaciones que ustedes hacen, de hecho, me alegró mucho ver que nosotros hemos cumplido con la ANTAI al 100% y que llevamos una gestión, por lo menos hasta este momento, totalmente transparente. Gracias, honorable. Para terminar las intervenciones tiene la palabra el diputado Isaac Mosquera. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, distinguida ministra, medios de comunicación, señores comisionados. Señora ministra,
Ustedes tienen correo postal en Darién, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento? Sí, tenemos una estafeta que en este momento, si la memoria no me falla, creo que hubo unas situaciones reportables en su momento y creo que había una investigación andando y se mandó a suspender el tema, creo que de las remesas, porque estaban haciendo una auditoría. Sí, pero en el momento están trabajando para su conocimiento en Jaqué, con el correo postal, pero tienen dificultad con la comunicación. ¿Tienen ustedes presupuestado poner alguna antena ahí en Jaqué de esa Stanley o algo por el estilo? ¿En cuánto más, en qué plazo la pueden poner? Quiero saber eso. Okay, en el momento sí, porque definitivamente Darién es una de las provincias que más utiliza sobre todo el servicio de remesas. Nosotros estamos ahorita mismo haciendo en conjunto con el director de Correos una transformación para que realmente no sea un peso Correos, sino que beneficie a la comunidad. Y en esa implementación, una vez que él consiga que se le haga un traslado de una partida que está pidiendo, que se la apruebe, y le va a tocar venir aquí, una vez que se la apruebe y pueda intervenir, ya con eso vamos a avanzar. Creo que son 2 millones que le deben aprobar, que ya están ubicados para pedirle a esta asamblea que se la facilite y con eso podemos avanzar no solamente con la de Darién, sino de varias estafetas que en este momento tienen problemas. Señora ministra, yo tengo, mi despacho aportó una antena para Jaqué, la tengo. Lo que queríamos ahora mismo es contar con el apoyo para trasladar esa antena. ¿Tiene usted el mecanismo para que ellos empiecen a funcionar, que es lo único que hace falta? Esa es una. Y segunda pregunta es, señora ministra, el tema de las cárceles en la provincia de Darién, la comarca y las comunidades de tierra colectiva. ¿Ustedes tienen presupuestado hacer cárceles en Darién? ¿Cuál es el proyecto que tienen realmente? Y le digo esto porque Darién tiene, por ejemplo, áreas de difícil acceso, Jaqué, Piña, Tucutí. Son 152 comunidades en sí que corresponde al circuito 5.1, la comarca de Meragunán y las comunidades de tierras colectivas. Imagínense cuando esa gente tiene sus detenidos acá en Panamá, la dificultad que ellos tienen para venir a las joyas, las joyitas y demás, pues. Entonces, sí, la verdad que es una necesidad que tengamos unas instalaciones allá permanentes. Eso quisiéramos saber, que la población sepa qué hay para Darién, para cuándo, qué tienen, porque el terreno estaba en una comunidad que se llama Mogocénega. No sé las razones por la cual no se construyó esa cárcel, qué proyectos hay y eso. Y aquí estamos pues para que la comunidad sepa eso, por favor, señora ministra. Más que nada es un tema de presupuesto y fondos. Una vez que yo tenga los fondos y el dinero para poder ejecutar, créame que nosotros vamos a estar viendo, porque sí es un tema que he hablado, he conversado, sobre todo con los caciques de tierras colectivas, con la comunidad en Veragunán, donde he estado también, y entiendo y conozco las necesidades que ellos mantienen en este momento de esa cercanía, porque la intención tampoco al final es que se pierda ese apoyo de la familia con los privados de libertad, porque para mí es muy importante ese componente a la hora de trabajar en los programas de resocialización. Y ya para terminar, señora ministra, ¿existe algún levantamiento ya referente a ese proyecto de cárceles o lo va a hacer después que venga el presupuesto y esto? Le voy a explicar por qué. La verdad es que con algunas instituciones, llámese direcciones generales o ministerios de Estado, nosotros a veces nos ponemos a pensar que si nosotros los que vivimos en Darién, la comarca de Meragunán, las comunidades de tierra colectiva, pagamos impuestos a nivel nacional, ese impuesto que nos pagan a todos nosotros los funcionarios, y a veces nos dice que no hay presupuesto, nos preocupamos bastante. Pero por lo menos quisiera llevarme de antemano si tiene algún levantamiento o algún proyecto. Aquí también nosotros queremos colaborar con lo que podamos, señora ministra. Muchas gracias. Proyecto como tal no, porque definitivamente sí, yo debo también cumplir con los paso a paso que me exige la ley. No puedo pedirle a una empresa que venga, nos haga un levantamiento, sí ideas de repente de puntos donde me interesa levantar, pero sí darle la tranquilidad honorable que hoy en día construir una cárcel no es igual que antes. Hoy por hoy yo puedo tener cárceles muy seguras con empresas de gran prestigio que tienen toda la experiencia en otros países y hacemos una cárcel en 1 año y medio, 2 años y se puede ir haciendo por fases. O sea que al final, si yo consigo que podamos tener pues esos fondos para poder transformar el sistema, yo voy a hacerlo todo en paralelo.
una vez que vayamos a licitar el tema de cárceles, y voy a venir bastante constante aquí en este mes y el que sigue por mi tema de las cárceles. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Tito Afú. Por 5 minutos. Mire, presidente, primeramente, ministra, el presidente siempre me pone a mí 5 minutos. A más nadie, pero yo soy Tito Afú. Pero no importa, yo asumo los 5 minutos, no te preocupes. Mira, yo nada más quiero llegar a este consenso, presidente, a este consenso. Fíjense que aquí no le están dando un solo real a la ministra. El presupuesto de ella está revaluando las cosas que tiene que pagar y comienza a tener la oportunidad de pagar cosas del año 24 y del año 25. Año 24 principalmente. Mire, el primer traslado de los 730.000, que es las inundaciones de vivienda, infraestructura pública, todas estas cuestiones que pasó. El 1.909.000 de inundaciones también que afectaron en los momentos esos difíciles del país. De allí, el de 301.805 es el suministro de gas al centro penitenciario de La Joya. El de 3.7 millones son trámites de gestiones de cobro, vigencias expiradas de alimentos a los privados. Ustedes saben el problema. Mire, aquí no tienen idea. Pareciera que tus compañeros no tienen idea, presidente. Los presos tienen que comer todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Y eso es un problema para el Ministerio de Gobierno y Justicia, porque tienen que tener dinero para poder pagarle a esa gente. Y ese es el problema del jefe de presupuesto de la nación, que tiene que ayudarlo para hacer esos traslados, y puede ser don Aurelio. Pero Aurelio, bueno, le hace también que se haga. Aquí yo vi firma del ministro de Economía y Finanzas que tuve antes aquí, la vi aquí, y así sucesivamente. Pero no quiero cansar, presidente. ¿Sabe qué quiero nomás de hablar? Mire, ministra, yo tuve 25 años aquí y tengo un par de años, un año que va a pasar ya, de ver aquí pasar a los ministros, directores y todo el mundo, y usted también, presidente, y esta comisión, y usted, Bexaray, que es un muchacho joven que se ha dedicado a ser diputado ahora, pero era un hombre que investigaba y sigue investigando. Lo que quiero decirte es que la pregunta mía hacia ti fue: ¿a ti te satisface las preguntas que le hiciste y que te contestó? Me dijiste que sí. Eso, mire, usted no titubeó en ningún crédito, ni en ningún traslado de partida. Usted explicó le preguntaste que la prensa quiso acabar a la ministra con la vaina de los brazaletes. Coño, si no caben en las cárceles, hay que hacer algo para que estén. Quieren que estén en la casa, pero los tienen fichados. Entonces, hablan por decir las cosas, no investigan y le hacen daño inmediatamente para hacer el morbo y la cuestión, ¿no? Entonces, por eso que yo quería hablar nada más, porque me satisface enormemente que la ministra Montalvo, de verdad que me quito el sombrero, porque usted ha estado aquí más que yo, porque yo no estaba en esta comisión, yo vengo aquí de oyente y para ver las cosas, pero usted ha contestado siempre, no ahora. Usted tiene un tremendo equipo, porque al lado suyo no está cualquiera persona, al lado izquierdo y derecho no está cualquiera, porque ella fue también directora de presupuesto en aquel momento, que hoy es viceministra, ¿no? Mira, ya los años me están pegando que no me acuerdo el nombre de Gladys Cedeño. Gladys. No, pero me enorgullezco de los chuyicanos. Mire, usted está al lado de Gladys. Es una persona